Continuamos, hermanos, con la serie de la ley moral de Dios. Y estamos en un punto en el que estamos viendo las diversas funciones de la ley. Las diversas funciones de la ley. La semana pasada, allá en la ciudad de León, vimos más de 10 funciones que la ley tiene, ¿verdad? Ya entendimos que la ley de Dios es una norma moral de conducta universal, un código de conducta, ¿sí? Y estamos estudiando la ley moral de Dios como una norma de conducta ante Dios, porque la ley moral de Dios expresa su voluntad. No estamos estudiando la ley moral como un medio de salvación, como muchos grupos lo tienen, ¿no? La ley moral de Dios no fue dada como un medio de salvación. En algún momento pareciera que así fue, pero después de estudiarlo, no. La ley moral expresa la voluntad de Dios de una forma universal y regula la conducta de los seres humanos con los otros seres humanos, con Dios y con otros seres humanos. Entonces, la semana pasada vimos, bueno, no la semana pasada, antier, ¿no? El sábado vimos, lo voy a mencionar rápidamente, el estudio del sábado hicimos 2 bloques. En el primero para que descansaran y dimos un tiempo de estudio, de reposo, y después un segundo bloque. Y vimos que la ley moral de Dios es la norma que Dios usa para que entendamos el bien y el mal, ¿no? Desgraciadamente, cuando una persona saca de su vida la ley moral de Dios, carece de una norma para discernir qué está bien o qué está mal. Todo es relativo, todo es por votación, la mayoría que dice. No, hermanos, la ley moral es la base del bien y del mal. Y ante la Biblia, el bien siempre será el bien y el mal siempre será el mal. Por más que congresos, presidentes, gobiernos digan que ciertas cosas prohibidas por la ley de Dios están bien, no, hermanos. Segundo, vimos que la ley de Dios saca a la luz el monstruito que tenemos aquí, dentro de nuestro alma. Saca a la luz los delitos, los pecados. Nos empezamos a dar cuenta que dentro de mí hay un algo que me lleva, que nada más escucho, no harás esto, no harás aquello, y se despierta en mí una rebeldía de hacerlo, ¿verdad? Ese monstruito que tenemos todos los seres humanos, que se llama la carne, el viejo hombre o la ley del pecado, se despierta e inmediatamente me rebelo contra eso. De tal manera que por eso dice Romanos 3, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, decíamos un principio, si no hay ley, ¿hay delito? La respuesta es no. De tal manera que mientras no haya una ley, pues entre comillas, nada está restringido y entre comillas está permitido. Hasta que la ley viene a regular una conducta, una actitud, bueno, en ese momento ya se muestra que ciertas cosas que yo hacía ya están reguladas y se llaman delitos, y nos convertimos en un delincuentes, ¿no? También vimos que la ley de Dios muestra que en este universo solamente hay un legislador. Dice Santiago, ¿no?, que solamente hay un Dios que ha dado las leyes y ese Dios es el dueño del universo. Y la pregunta que hicimos es, ¿qué le da derecho a Dios de crear leyes, no? Bueno, pues nada más es el que tiene la factura del universo, es el que tiene la factura de ti, y eso le da derecho sobre ese algo. De tal manera que ya entendemos que cuando yo soy dueño de un vehículo, de una casa, tengo todos los derechos de ese bien que yo tengo, y tengo todos los derechos de regular lo que se haga dentro de ese coche o lo que se haga dentro de mi casa. Entonces Dios tiene los derechos como creador, como legislador, de dar una ley y exigir su obediencia, exigir su sujeción, su sumisión.
También vimos que hay más leyes de las que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque donde hay una actividad humana, donde hay una actividad celestial, hay normas, hay una ley que regula las conductas humanas. Dijimos también que la ley moral de Dios es la plena expresión de la voluntad, es lo que Dios me exige, es lo que Dios desea de mí. También vimos que si hay una ley, siempre hay consecuencias. O sea, no puede haber una ley y que no haya consecuencias. O sea, la ley implica un castigo por la desobediencia y un reconocimiento por la obediencia. Por eso es que los gobiernos reconocen a policías que salvan vidas, que evitan un siniestro, salvaron a gente que se iba a quemar en un departamento que estaba incendiándose. El gobierno está obligado a hacer recompensas porque la justicia recompensa el bien, pero castiga el mal. Entonces, ese es algo que al ego, al yo, le molesta mucho. ¿Cómo que castiga el mal? No. Bueno, sí, exactamente, lo vemos en nuestro sistema penitenciario, un sistema legal, penal, jurídico, y vemos que cuando una persona se porta mal, ¿qué pasa? En ese momento llega la patrulla y para arriba, compadre, y te vas a la delegación y allá que el juez calificador evalúe tu conducta. Hay castigos, desde los más tranquilos hasta la pena de muerte, ¿no? También vimos que la ley de Dios funciona como un amorómetro. Esto es increíble, dijimos que es increíble porque hay grupos evangélicos, y cuando uso la palabra evangélicos hablo de personas que no están en un proceso de conversión, que no han sido salvados ni regenerados. Hay grupos evangélicos que dicen y cantan y adoran, y oh Dios te amo, y lloran y se desmayan y agarran a la hermana que se está cayendo de la emoción. A ver hermana que estás llorando, ¿no? A ver hermana que estás casi desmayándote por tu emoción de que amas a Dios, dinos los 10 mandamientos. Y ahí empieza a titubear, a dudar, y no se lo sabe, se sabe 1, 2 y esos porque se los aprendió cuando era católica, ¿no? Hermanos, pregunta, ¿una persona que no conoce la ley moral de Dios puede amar a Dios? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, dice Romanos, que es el cumplimiento de la ley es el amor, Romanos 13. De tal manera que el amar a Dios implica someterme a su voluntad, someterme a su ley, someterme a sus mandamientos, y es respetar la primera tabla de la ley y la segunda tabla de la ley. Por eso, aunque una persona levante la mano, levante las 2 manos, levante los pies, flote, lo que tú quieras, si no conoce la ley de Dios, es mentira. O sea, es mentira que ama a Dios, solamente es sentimentaloide, emocional, sentimental, está muy lejos de amar a Dios. Pero también vimos que la ley de Dios es un rebeliómetro, porque también saca a la luz mi rebelión contra Dios. Yo no quiero obedecer a Dios, no me interesa, ¿no? Porque la ley de Dios termina siendo un microscopio donde yo veo mi corazón a través de mis actitudes. Hay pecados dominantes que me hablan de cada uno de los mandamientos, y hay un mandamiento que ataca mi pecado dominante, y yo digo, no, Dios será muy Dios, pero en ese punto no lo obedezco. Dios será muy Dios, pero que me disculpe, pero no puedo obedecerlo, ¿no? Y muestra mi grado de rebelión. También vimos que la ley de Dios es un espejo. O sea, la Biblia como ley, como Dios, como un tratado general de la ley de Dios, muestra mi depravación, muestra mi perversión, muestra el grado de crueldad que puedo llegar a tener, de aborrecimiento, de odio, porque la Biblia me muestra tal como soy. Empieza a mostrarme que tengo cáncer en los ojos porque soy muy lujurioso, tengo cáncer en mi corazón porque odio, tengo cáncer en mis manos porque robo, tengo cáncer en mis orejas porque me gusta el chisme, en fin, o sea,
la Biblia empieza a mostrarme como un espejo tal como soy yo. Les decía yo a ustedes que la ley de Dios es como un doctor que me diagnostica todo lo que tengo de cáncer, pero no me puede salvar. Simplemente se limita a decirme, mira, eres muy depravado, eres muy sucio, eres muy cochino. O sea, estoy usando palabras populares, ¿no? Me muestra mi iniquidad, mi impiedad, mi pecaminosidad, pero la ley no me puede salvar, porque no fue diseñada para salvarme, fue diseñada para mostrarme mi incapacidad. De tal manera que la ley me guía hacia alguien que sí me puede sanar, y es la gracia soberana de Dios a través de la obra de Jesucristo. Él sí me puede hacer de nuevo. Hermanos, Dios no remienda a nadie. Dios no le pone curitas a nadie. Dios no le pone una venda. El viejo hombre no puede ser restaurado. El viejo hombre ya fue crucificado para que se muera. De tal manera que el nuevo hombre creado en Cristo Jesús es la nueva creación a la que yo sí puedo, ¿verdad?, vivir en Cristo y poder escaparme. Entonces, la Biblia como un espejo me muestra toda mi incapacidad, mi necesidad de gracia, mi necesidad de todo, porque muestra toda mi fealdad ante Dios. También vimos que la ley de Dios es como una lámpara que ilumina mi mal o mis tinieblas. A través de la ley veo cuántas tinieblas hay, puedo ver cuánta maldad hay en mí, veo que soy una persona oscura, en tinieblas, ¿no? Pero también cuando cuando eres regenerado, te empiezas a dar cuenta que caminas en la luz. ¿Por qué? Porque ves en tu vida la práctica, la obediencia, la sujeción a la ley moral de Dios. También vimos que la ley moral muestra mi depravación, mis grados de depravación, ¿sí? Porque no es lo mismo ser un pecador, a ser un depravado, a ser un pervertido, a ser alguien lleno de crueldad, la gran capacidad de hacer daño, una persona de alta peligrosidad. La ley me muestra eso. También vimos que la ley alcanza los niveles más íntimos de un ser humano. La ley regula lo que pienso, lo que siento, mis motivos, mis deseos, mis pensamientos, mis sueños, mi imaginación, mis fantasías. De tal manera que la ley también regula todo eso. O sea, hemos visto que nadie dice, vengo a levantar una demanda contra esa persona porque me odia. Leyes terrenales no sirven para eso. Las leyes terrenales no regulan el odio, es que me tiene envidia. No. Simplemente Dios sí, porque Dios tiene la capacidad de mirar algo que está en mi cabeza, que a través de cierto proceso se va a convertir en algún momento en alguna realidad, ¿no? En alguna realidad. A la mera hora estoy pensando en vengarme de esa persona y logras hacerlo, ¿verdad? La venganza la metes en un proceso en tu alma hasta que terminas con la venganza, ¿verdad? Entonces Dios regula también lo que pienso, lo que siento, lo que deseo, mis motivos, mis emociones, mis sueños, mi imaginación, mis fantasías, y todo eso ante los ojos de Dios es regulado. También vemos que la ley muestra mi incapacidad y mi necesidad de gracia. No puedo obedecer. O sea, no puedo, vamos a suponer que mi pecado dominante es ser ratero, no puedo dejar de robar. Le robé a mi hermano, le robé a mi mamá, le robé a mi papá. O sea, de tal manera que la ley de Dios muestra mi terrible incapacidad. Solamente muestra mi incapacidad, pero no me da la fuerza, porque simultáneamente la ley moral de Dios muestra mi necesidad de gracia. Necesito una fuente de poder que me fortalezca mi débil voluntad y me dé la fuerza para decirle no al pecado por primera vez. También vimos que sin ley moral, hermanos, esta sociedad es lo que estamos viendo.
no hay ley. En las iglesias no se enseñan los 10 mandamientos. A veces ni los pastores no sabemos los 10 mandamientos. A veces ni nuestras esposas se saben los 10 mandamientos. A veces ni nuestros hijos se saben los 10 mandamientos. Tiene como 5 años que no se predica la ley en nuestras iglesias. Hermanos, el único lugar donde se puede enseñar los 10 mandamientos y no se enseñan. Las universidades no te van a enseñar los 10 mandamientos, las redes sociales menos, la televisión, el internet. No, hermanos. El único lugar donde se exalta, se engrandece y se magnifica la ley de Dios es en la casa de Dios, en sus iglesias. De tal manera que, pues, no se enseña. Diríamos que el mundo ha logrado matar la ley de Dios, hermanos. ¿Cómo matarla? Desaparecerla, ¿no? Por eso, cuando el ser humano desaparece la ley moral de Dios, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Pues tomas decisiones en base a opiniones, ¿no? Hay caos, confusión, anarquía, todo es relativo, solamente opinión. Bueno, yo pienso que eso está bien. Bueno, yo opino que si no le hace mal a nadie está bien. Es que no es lo que opines. Son leyes universales. De tal manera que el papá no le enseña los 10 mandamientos al hijo, la madre no le enseña los 10 mandamientos a las hijas, a los hijos. En los estudios bíblicos no se enseña la ley de Dios, en las universidades prácticamente la muerte de la ley. Y también decíamos, las leyes deben de llevar sanciones. Vemos gobiernos que no castigan el mal, vemos alcaldes que no castigan el mal, vemos gobernadores que no se castiga el mal. Hay millones de personas que quedan impunes, delitos que no se castigaron, de tal manera que, pues esa es la pregunta, pues, ¿para qué hay leyes, no? De tal manera que no hay un estándar, hermanos. Si el que está al frente de un gobierno, de un municipio, de un estado, de una empresa, de una universidad, de una aula de escuela, no tiene una base moral para el bien y para el mal, ese grupo va a vivir sin ley, ¿verdad? Por eso vemos que el viejo hombre, el ser humano, aborrece la ley de Dios. Y el único que ama la ley moral de Dios es el nuevo hombre. Él sí está aprendiendo a amar. Por eso, hermanos, después de entender que apenas vamos calentando motores con la ley moral de Dios, nos damos cuenta que es una mega bendición conocer su ley. Es una mega bendición, ¿no? Es una bendición amar su ley. Pero qué terrible con el ser humano que aborrece la ley moral de Dios. Por eso, con esta, ya me tardé en el resumen, perdón, hoy vamos a ver, ya me brinqué algunos puntos que vimos, fueron más de 2 horas el sábado. Entonces, les decía yo que abrieran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1, porque hoy lo que vamos a ver en este estudio, como las diferentes funciones de la ley, es que la ley, sí, nos va a enseñar que la infracción de un mandamiento, la infracción de cualquiera de los 10 mandamientos, produce una familia de conductas pecaminosas derivadas de la violación de ese mandamiento. Si tú infraccionas un mandamiento, lo que en tu vida vas a tener es una familia de conductas pecaminosas que se refieren mucho a ese mandamiento, ¿sí? Y vamos a ver rápidamente los 10 mandamientos a la luz de todo eso. Por eso, todos los pecados de esta categoría, todos los pecados producidos por la infracción de este mandamiento, están prohibidos. Todos. ¿Sí? Ejemplo, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no?
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, alguien diría, hermano, yo sí antes era idólatra y tenía dioses, la Virgencita, divinidades infantiles, el Santo Niño de Antocha, el Santo Niño de Cacahuate, o sea, divinidades religiosas, era budista, era el Hare Krishna, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la violación del primer mandamiento? Una idolatría mundial. Si tú te metes al internet y nada más le preguntas a internet cuántos miles de dioses hay en la India, te vas a espantar. ¿Cuántos cientos de dioses hay en China? Te vas a espantar. Dices, ¿qué? Esto sí se la mataron a los mexicanos, ¿no? Bueno, hay ídolos mundiales, ídolos estatales, ídolos de rancho, ídolos regionales, ídolos nacionales, ¿no? Cada siglo ha tenido un ídolo prominente. Hay ídolos familiares, el papá es el ídolo, la mamá es un ídolo, porque, y la verdad sí, hermanos, o sea, si tú le preguntas a una persona, oye, aquí nada más, adiós a tu mamá, ay, que Dios me perdone, pero amo más a mi jefa, ¿no? Es la expresión popular. Entonces, aman más al papá, aman más a la mamá, aman más al hijo, un vicio. O sea, tú puedes sacrificar tu vida y gastarte dinero y que no te importe tu familia, ni tus hijos, ni tu futuro, ni tu dignidad, y vas en pos de un vicio. Diversiones que son un vicio, diversiones, hermano. O sea, si tú ves cuánto gastan en el fútbol, en el béisbol, en el golf, o sea, dices, ¿qué? Se ponen sus camisetas y gritan y se desgañatonan, todo eso. Diversiones que son ídolos. Hermanos, les preguntaba yo el sábado a una hermana ahí en el estudio de León, les preguntaba, ¿el Dios de la Biblia es eterno? Sí. ¿El Dios de la Biblia llena todo? Sí. ¿Cabe otro? No. ¿Cabe otro en el universo? No. Entonces, ¿por qué fabricas otro? ¿No? Y ese otro que fabricas solamente está en tu imaginación. La clasificación que tenemos, los dioses de la imaginación. De tal manera que no cabe otro. Entonces, el ser humano se pone a fabricar. El ser humano es una fábrica de ídolos. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos que su Dios es su ego, ¿no? Yo, mi egoísta, ególatra, egomaniaco, egocéntrico, nada más yo, mi arrogancia, mi orgullo, mi vanidad, mi soberbia. O sea, mucha gente pone aquí en su corazón un trono, se sienta allí y se siente Dios, ¿no? O sea, el ego para millones de seres humanos es su Dios. El trabajo, o sea, se llevan, dicen, entre las patas de los caballos a su familia, pero al trabajo no le fallan. Y te voy a compartir algo que le aprendí mucho a mi suegro. Ya murió hace muchos años mi suegro, y un día platicando con él me dijo, Humberto, cuando yo traté de acabar con el trabajo, porque él se trataba de que se quedaba lo más que se pudiera hasta que terminara el trabajo, dice, cuando yo traté de terminar con el trabajo terminó conmigo. O sea, me le quedé mirando y nunca se me ha olvidado, ¿no? O sea, alguien, como dice el Salmo 49, que se vuelve bestia de carga, Salmo 49, termina siendo así. Quiere acabar con el trabajo, ¿no? No, hermano, el trabajo va a acabar contigo. Este trabajo es tu Dios. El poder, o sea, se corrompen, se devalúan, se degradan por amor al poder, por la fama, por ser famosos, aunque sea 5 minutos. El sexo ilícito, lo que se gasta es una superempresa, es una superindustria, el sexo ilícito, ¿no? Y hay mucha gente que trabaja para el hotel, para el amante, o sea, el sexo ilícito, el internet, las redes sociales,
Y cuando tú te das cuenta, cuando tú escuchas a esas personas, dice, hermano, es que perdone, pero es que lo necesito mucho. Yo lo necesito, no sé qué haría sin eso. Yo me moriría, hermano, ¿no? Y te das cuenta que sí, todos caben en la idolatría. Y el Dios de la Biblia sigue diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Por qué las iglesias son los lugares más vacíos en cada país? Siguiente, no te harás imágenes. No te harás imágenes. Y aquí es una fábrica de ídolos. La primera son los fabricantes de esculturas, ¿no? Tú ves que hay mucha gente, sobre todo aquí en Irapuato, hay varios lugares donde todo el negocio son pequeños ídolos. Fabrican ídolos, entre comillas, muy bonitos de madera, de cerámica, los pintan muy bonito, todo, pero no es más que ídolos. No, entonces dice la Biblia, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellos. Virgencitas, niño Dios, crucifijos, etcétera, 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 etcétera. Pero también hay otra forma en el arminianismo de violar el segundo mandamiento. En el segundo mandamiento, muchos pastores caen en esta violación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchos pastores tienen una imagen de Dios diferente a como este libro describe a Dios. Cuando tú le presentas a un Dios soberano, a un Dios de justicia, a un Dios de ira, a un Dios de amor, a un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable, soberano, etcétera, etcétera. Espérate, no, mi concepto de Dios es diferente. Yo tengo un concepto de Dios muy diferente a lo que usted me está diciendo. A mí no me gusta pensar de Dios así, me gusta pensar de Dios de esa manera, ¿no? Y empiezan a hacer su descripción. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo una imagen de Dios mental, una imagen mental de Dios. En el pasado yo llegué a ir como a 2 o 3 lugares donde se juntan los pastores que, entre comillas, conferencias, seminarios. Yo no aguanté más de 2 o 3, hermanos. Dije, no, la idea que tiene este grupo es bien diferente, la idea que tiene aquel otro grupo es diferente. Dije, no, ya no pierdo el tiempo, porque es increíble la baja teología que tienen muchos grupos, el nivel bien bajo de teología. Por eso las sectas hacen imágenes, las religiones hacen imágenes, el arminianismo fabrica una imagen diferente a Dios. Y vean ustedes lo que estamos diciendo, la infracción de un mandamiento produce una fabricación de familias de esas conductas pecaminosas. Y por eso decíamos el sábado que los 10 mandamientos no son 10 mandamientos, son cientos de prohibiciones, porque la infracción de un mandamiento produce decenas de conductas pecaminosas. Por ejemplo, no usarás el nombre de Dios en vano. O sea, ¿cuál es el nombre más sagrado que hay en el universo? El nombre de Él, su nombre, ¿no? O sea, hermanos, el nombre de mayor dignidad, el Dios de la Biblia, el nombre de mayor honor, el Dios de la Biblia, el nombre de mayor valor, el Dios de la Biblia, el nombre de mayor respeto, el Dios de la Biblia, ¿sí? Y ahora lo usan juramentos en falso, saludos. Hermano, de verdad, yo entiendo que a muchos quieren tener costumbres cristianas, pero quiero que sepas, hermano, que si tú usas el nombre de Dios para un saludo, Dios, la palabra Dios no es un saludo. O sea, yo sé que muchas veces deseamos lo mejor para una persona,
Pero no llegues así, Dios lo bendiga, así como la reina de la primavera, no, mandando saludos a todos. Hermano, yo no digo que no digas que Dios te bendiga. Yo lo que digo es, si quieres decir Dios te bendiga, mira los ojos al hermano. Hermano, le estiras la mano, le jalas tantito la mano, lo miras a los ojos y le dices, Dios te bendiga, hermano. Y en esa transmisión de ojos estás diciéndole, deseo que Dios bendiga tu vida. Pero repartiendo así saludos y bendiciones de Dios, no, hermano, no. O sea, por ejemplo, una persona que está cantando sin sentido, sin sentir el domingo cantos de adoración a Dios, está repitiendo en vano el nombre de Dios. Cada domingo cantos sin corazón, cantos sin adoración, cantos sin honra a Dios, y están así, santo, 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 Señor omnipotente. ¿No? O sea, dice, ¡ay, qué bárbaro! ¡Cuánta adoración del hermano!, ¿no? No, hermano, o sea, estar cantando sin un corazón de adorador, estás usando el nombre de Dios en vano. Hacer el bien, hacer el mal en el nombre de Dios. ¿Se acuerdan de las cruzadas? Que no era más que un grupo de catolicismo romano donde se iban a conquistar pueblos que no eran católicos y los convertían a fuerzas en católicos, ¿no? Les imponían su religión, así como lo hicieron con los aztecas, ¿no? Pero allá en Europa, en otras partes, y se iban con las famosas cruzadas, a hacer el mal en el nombre de Dios, despedidas, ¿no? En el nombre de Dios, jurar en vano. Hermanos, si ustedes ven la historia, a Bill Clinton juró en vano cuando juró sobre la Biblia, que no había tenido nada con Mónica Lewinsky, ¿no? O sea, jurar sobre la Biblia en vano. O sea, cuando tú quieres poner a Dios como testigo de que no hiciste lo que sí hiciste, ¿no? Jurar en vano, no, hermano. O sea, ¿le estás pidiendo a Dios que sea tu cómplice? Los charlatanes de hoy, falsos hermanos, una iglesia arminiana con falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, ¿no? Todas esas 2 o 3 horas usaron el nombre de Dios en vano. Yo te pregunto ahí, a ti, ¿qué haces ahí, hermano? ¿Qué haces ahí en esos grupos donde el charlatán está repitiendo el nombre de Dios en vano? Religiones que dicen el nombre de Dios en vano, sectas que dicen el nombre de Dios en vanos. Hermanos, en el nombre de Dios, ataques del terrorismo en el nombre de Dios, bombas, que donde personas se autoexplotan, se ponen dinamita en el cuerpo en el nombre de Dios. Aprovecharse de tu posición religiosa, hermano, en el nombre de Dios. Blasfemia contra el nombre de Dios, insultos contra Dios. Hay muchas canciones, hermanos, muchísimas canciones que son groserías a Dios. Entonces, vean ustedes rápidamente, el nombre de Dios afrentado, el nombre de Dios agraviado, el nombre de Dios denigrado, el nombre de Dios desacreditado, el nombre de Dios difamado, el nombre de Dios insultado, el nombre de Dios ultrajado, el nombre de Dios vejado, el uso irreverente de Dios, chistes, albures, canciones mundanas que entre comillas hablan de Dios, ¿no? Inclusive usarlo como interjección. ¿Qué es eso? Pues, ¡ay, Dios! Espérate. O sea, no, ¡ay, Diosito! No, pero por perdón. ¡Ay, Dios, qué miedo! No, hermanos, el nombre de Dios no es una interjección.
Entonces, si podemos ver, es una familia de conductas pecaminosas producidas por cada uno de los mandamientos. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo, ¿no? ¿Qué es esto, hermanos? Que cuando una persona no guarda el día de reposo es un menosprecio a la adoración. Yo no tengo nada que agradecer a ese Dios. Yo no tengo nada que honrarlo. Yo no tengo por qué ir a adorarlo. No tengo por qué darle agradecimiento. Yo no le debo nada. ¿Qué? Yo no le debo nada. Te quedas así. No, esta persona sí está mal, ¿no? ¿No le debes nada a Dios? No. Lo que tengo yo me lo gané. No, dice, híjoles, no, pues no. Por eso, hermanos, que un ser humano no va a la casa de Dios es una manifestación de un desprecio a la persona de Dios. Yo te pregunto algo, hermano, y yo no sé si te ha pasado a ti, ¿no? Cuando en el cumpleaños de tu papá se juntan los 5, 7, 8 hermanos, pero uno falta. ¿Qué hacen los otros 7? Oye, carnal, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste aquí al cumpleaños de mi papá? ¿Que ya se te olvidó? No, carnal, no, perdón, es que sí, se me atravesó una cosa bien complicada. Oye, ahora, si esa persona continúa, estoy hablando de cosas populares, ¿no? Ni en el día del padre, ni en el día del cumpleaños de tu papá, ni el día del aniversario de tu papá y de tu mamá, no se presenta. O sea, los hermanos y dicen, oye, carnal, vamos a platicar, ¿qué te pasa? ¿Por qué ignoras a mi papá? Bueno, hermanos, si hermanos sanguíneos hacen eso, pregunta, ¿por qué no vas a la casa de Dios? De tanto que debes. Es un desprecio a la persona de Dios. Tienes prioridades equivocadas. No tienes gratitud. Una total ingratitud. Prefieres tu carne asada. Prefieres quedarte hasta las 3 de la tarde en la cama descansando. Ese día hermano, es que ese día lavo. Es que ese día plancho. Hermano, es que ese día es el día que yo voy a lavar el coche. Dice, no, pero, hermano, es que me regalan unos tickets para ir al cine gratis, ¿no? Tengo que ir a la playa, es que tengo que trabajar porque si no, sí me descansan. Ah, caray, o el ocio, ¿no? Ir al cine, andar de codicioso en las plazas, ¿no? Porque la verdad, una mujer le dijo a la otra, oye, amiguita, ¿cuándo vamos a codiciar a las plazas, no? Y es que es la mejor, ¿no? Se paran de frente a los aparadores y se ponen a codiciar. Entonces, vamos a las plazas, vamos a los parques, porque piensas que no le debes nada. Piensas que tú solito te lo ganaste todo, ¿verdad? Y ignoras que Dios es la fuente de bendición de todo lo que eres y de todo lo que tienes. Por eso las iglesias vacías. Entonces, ven ustedes que la violación de este día, de este mandamiento, provoca una lista de conductas familiares pecaminosas, ¿no? Por ejemplo, el quinto mandamiento. El quinto mandamiento, sí, honrarás a tu padre y a tu madre. Es interesante entender la palabra honrarás. Sí, honrarás. Sí, por eso Dios empieza la relación con el prójimo con la principal relación humana terrenal. La principal relación humana terrenal de un niño o de un joven. ¿Cuál? Sus papás. ¿Por qué? Porque aquí habla del respeto a la autoridad. Si un hijo no respeta a su padre y a su madre que lo parió y a su padre que lo mantuvo, hermanos, ese niño, esa niña no va a respetar a nadie. A nadie. Porque si tiene una deuda grandísima con esa madre que lo parió, que estuvo 9 meses en su vientre, que lo estuvo alimentando con la leche materna, que le cambió cientos de pañales, que en la noche no durmió muchas veces, que lo estuvo llevando al kinder, a la primaria, que lo aguantó y todo lo que hizo este niño,
y el chamaco siente que no debe de honrar a su mamá, dice, no, este es un monstruito. Y se voltea y ve al papá que estuvo trabajando horas extras para sus uniformes, horas extras, y aguantó ambientes de trabajo bien difíciles. Y el chavo dice, es que esa era tu obligación, papá. No, 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 hermano. Por eso, honrar al padre, ¿no? Este respeto a la autoridad en casa, este respeto, esta sujeción, sumisión, amor, respeto y servicio a nuestros progenitores es la base de aprender a respetar al prójimo. Vean ustedes, cuando no está el papá o cuando falta la mamá, ese niño crece como animalito, como una plantita silvestre. Nadie va a regular su conducta, ¿verdad? Por eso esta palabra honrar, reconocer el mérito de mis padres, reconocer el gran valor que tienen para mí, el gran valor que tienen para mí, y ese gran valor se muestra enalteciendo a mis papás, reconociendo su valor, reconociendo su mérito. Me siento orgulloso de mis padres, de mi madre. No distingues a tu mamá sobre todas las mujeres, distingues a tu papá sobre todos los hombres, y son tu orgullo. Esto implica la honra a los papás. Esto implica la honra a los papás. Por eso, cuando vemos la violación de este mandamiento, dices, ¿qué pasó ahí? Asesinó a su papá. ¿Qué? El sábado les platicaba a los hermanos de León de un muchacho ahí en el Cerezo de Valle de Santiago, el Cerezo 1000, donde llegó por asesinato de su papá, y poco a poco, a los pocos meses, perdió, se le apagó la lámpara, como dice Proverbios, y terminó en un estado de demencia total. Asesinar al padre, asesinar a la madre, insultarla, decirle de groserías al papá, a la mamá, golpearlos, golpear a los papás, demandarlos, ofenderlos, avergonzarlos de los padres, desear la muerte de los padres, decirles de groserías, gritarles, ponerle apodos despectivos, avergonzarnos, robarles, maldecirlos, desobediencia al 300%, rebeldía contra los padres. Por ejemplo, hay una forma de deshonrarlos pasivamente, ¿no? ¿Cuál? Estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque llega la comadre de tu mamá y te dice, hola comadrita, ¿qué tal? Hola, mira, que ya están bien grandes tus hijos, pero oye, pero falta uno. Y es el que está en la cárcel, ¿no? Dice, ¿y dónde está Panchito? ¿Quieres coca? Deshonra. O se sienten bien orgullosos de que estás en el anexo, de que estás en Alcohólicos Anónimos, de que perteneces a una pandilla, perteneces a un grupo de delincuencia, de que te está buscando la policía. ¿Tus papás se sienten honrados de que hay una orden de aprehensión contra ti? ¿De cuántos padres se abusa? ¿A cuántos padres los ignoran? El miedo de muchos papás es llegar a la vejez. O sea, ¿quién me va a mantener? Y si estoy lleno de enfermedades, ¿quién me va? Voy a hacer una carga de mis hijos. Algunos ni les hablan los hijos a los papás, ¿no? Hermanos, hay muchos ejemplos en la Biblia. Absalón, ¿qué hizo contra su papá? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, un hijo que causó vergüenza, Sansón. ¿Cómo creen que se sentía Manoa de ver la vida de su hijo? Sexto mandamiento: no matarás. Hermanos, ningún ser humano tiene la autoridad de sentirse juez
y quitarle la vida a otra persona. Yo no sé si cuando llegaste a Cristo ya debías una vida o dos, alguna vida que hayas quitado en secreto, manejando en estado de ebriedad o drogado, mataste a alguien o por accidente y te pelaste, no lo sé, pero el asesinato en primer grado, ¿no? El aborto, el odio, evidencias. ¿Por qué el odio? Porque en tu mente has matado muchas veces a esa persona. Voy a mencionar algunas conductas que son parte de la familia de la violación de este mandamiento. Obviamente el aborto, el asesinato, el terrorismo, donde matan a cientos de inocentes, balacear a una persona, apuñalar a una persona, ahorcarlo, quemarlo vivo, electrocutarlo, lanzarle un perro de esos de pelea. Qué horrible morir asesinado por un perro, envenenarlos a las personas, las guerras de dos políticos que no se pusieron de acuerdo y mandaron a miles de soldados a la muerte, atropellar a una persona en estado de ebriedad que vas manejando, guerras de pandillas donde se matan, lesiones que terminan en la muerte, parricidios, matricidios, feminicidios, tortura, se te pasó la mano y mataste a una persona, el abandono de infantes que a la mera hora son violados y destripados, muchos niños vejados, lesiones que terminan en la muerte, heridas que terminan en la muerte, fracturas que terminan en la muerte, empujar. Hay un video que pasó hace como unos meses aquí en el metro de la Ciudad de México, donde una persona así de la nada empujó a alguien ahí a las vías del metro, y reproducen y tratan de ver si hubo algún motivo, ¿no? Para que la empujaran. No, se le ocurrió como diciendo, ¿no? Y ¡pum!, la empuja. Dices, ¿cómo? ¿Cómo? No, aunque tuvieras un motivo, no lo puedes hacer. La persona se sintió un dios con el derecho de quitarle la vida a otra persona. Entonces, empujar a una persona al vacío. Estás en una azotea y se te hace fácil empujar a una persona para que se caiga y se mate. Empujarla en la carretera para que la atropellen. Riñas que terminan en muerte. Asesinatos pasionales. Cuando el esposo se da cuenta que la mujer lo engañaba. Y hay muchos hombres de mucho honor que terminan limpiando, entre comillas, su honor, matando a la esposa. O las esposas matando a los esposos, crímenes pasionales, crímenes por odio, muerte, crímenes por racismo, muerte, magnicidios. ¿Qué es eso de magnicidios? Cuando una persona mata a un presidente, cuando mata a una persona de gran importancia política, económica, social, o sea, donde matar a una persona de alta influencia va a causar muchos problemas sociales, genocidios, donde hay una aniquilación masiva de cientos y cientos de personas. O sea, el ser humano se ha vuelto una máquina de muerte. Una máquina de muerte. Todas estas conductas pecaminosas se derivan exactamente de la violación del sexto mandamiento. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Sí? Bueno, todas las prácticas pecaminosas del sexo ilícito, lesbianismo, homosexualismo, pederastas, bestialismo, masturbación, incesto, pornografía, prostitución, adulterio, estupro, tener relaciones con niñas menores de 18 años, prostitución, fornicación, promiscuidad, una mujer promiscua que anda con hombres, con muchos hombres, o un hombre que anda con muchas mujeres, zoofilia, ¿no?
relaciones con cadáveres. Uno dice, ¿qué? Sí, con cadáveres, con cadáveres. Prácticamente, hermanos, la violación del séptimo mandamiento es asesinar tu matrimonio. Y no solamente el problema es asesinar tu matrimonio con la infidelidad, sino asesinas también a tu marido o a tu esposa por las enfermedades venéreas que te llevas a tu casa. ¿Sí? ¿Por qué? Enfermedades venéreas, también el SIDA, papiloma, todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. Hay más de 30 bacterias, más de 30 virus, más de 30 parásitos que se transmiten. ¿Parásitos? Parásitos que se transmiten a través de la transmisión sexual. La clamidia, la gonorrea, el herpes genital, el SIDA, el papiloma humano, la sífilis, la hepatitis B, llagas genitales, ardor, secreciones malolientes, flujos, sangrados, inflamación, dolor, fiebre. Híjole, hermanos. O sea, no solamente matas tu matrimonio, sino matas a tu cónyuge. Conocemos una persona que su esposo, una menor de 30 años, le transmitió el VIH. Y un día platicando con la persona me decía, tengo ganas de formar una familia. Porque se enteró cuando su esposo se enfermó de un día para otro, lo hospitalizaron y murió. El médico salió y dice, ¿quién es el familiar de fulano tal? Dice ella, yo. Señora, su esposo acaba de fallecer, váyase inmediatamente a hacer un examen de VIH. ¿Qué? Murió de VIH y lo más seguro es que esté contagiada. Váyase por favor a hacerlo. Se quedó así, ¿qué? Y después de muchos años la muchacha decía que tenía ganas de formar una familia, que también tenía ganas de ser besada, de abrazar a un hombre. Dice, pero sé que a todos los hombres que yo bese y abrace, los voy a llevar a contagio del VIH. O sea, este hombre, ¿no?, transmitió a su esposa el VIH. Hermanos, no solamente mata a su matrimonio ese hombre, esa mujer, sino mata a su cónyuge también físicamente. O sea, no nos damos una idea del dolor en una mujer, saber que su esposo estuvo con una mujer, o el dolor en un esposo, saber que su esposa estuvo con un hombre. El octavo mandamiento, no robarás. La infracción de este mandamiento produce una familia, un catálogo de conductas pecaminosas, ¿no? Y con esto, mi lista es bien pequeña comparada con la lista gigante que hay, porque tú le puedes agregar aquí más, que es atacar la propiedad privada, ¿no? Lo tuyo es mío, ¿no? Te pone la pistola en tu cartera, tu celular, pero hay más cosas que se pueden provocar por esta conducta al violar este mandamiento. Obviamente, número uno, el robo, ¿no? Carteristas, robo de líneas de cobre, robo de identidad, robo de coladeras. Allá en México los coches son unos golpezazos en la suspensión, porque de pronto pasaste por un lugar donde ya no hay coladera y cae la llanta en una coladera y te vuela la llanta. Robos de coladeras, el robo hormiga, ¿no? Empiezan a robar secretamente, a robar en el trabajo, la gente que trabaja en casas, la gente que trabaja en un comercio, inventan mil y una excusas para robar. Robo de coches, robo de viviendas, las farderas. ¿Han visto los videos de las farderas? Cientos y cientos de videos de mujeres
que se meten y se esconden cosas en la espalda, en la blusa, en la barriga, entre las piernas, farderas, robo de cobre, robo de hierro, robo de camiones, se roban los camiones de fleteras y toda la mercancía que hay allí, robo de trailers, robo de arte, robo de gasolinerías, robo de tiendas, robo de luz, ¿no? Robo de ganado allá por Puebla. En Tehuacán supimos de a un hombre que tenía cientos de cabezas de ganado, lo dejaron en la ruina. En la ruina le empezaron a robar camiones que ya se llevaba para vender, hasta que a la mera hora llegaron con camiones y ahí en su rancho subieron las reses y se llevaron el 80% de cabezas de ganado y los dejaron en la ruina a ese hombre. Robo de ganado, robarte la esposa de tu amigo o robarte el esposo de tu amiga, robos laborales, robos de bancos, extorsión, fraudes, robo cibernético, robo electrónico, robo psicológico. Hay un robo psicológico. Comprar robado es más de lo mismo. Aplicarle la llave china a una persona, ¿no? Los paracaidistas. ¿Qué es eso de paracaidistas? No sé si aquí en Irapuato o en México o en León se use también, pero en México es donde invades un terreno, ¿no? Y te apropias de él. Y ahí haces tu casita y a ver, sáquenme de aquí, ¿no? Entonces la persona tiene que usar la fuerza pública a través de un juicio para sacarte. La rapiña, que se voltea un camión y la gente va y a ver qué es lo que se puede robar. El robo de sexoservidoras, cuando drogan a las personas para que se queden dormidas y les roban todo lo que más se pueda. Los robos políticos, los robos de cuello blanco de muchos políticos corruptos. No pagar una deuda prácticamente se considera un robo, ¿no? El abuso de confianza, la corrupción, el secuestro, el vandalismo, donde de pronto explota una marcha y empiezan a romper vidrios y a saquear negocios, expropiar, gobiernos que te quitan tu propiedad, ¿no? Hermanos, sí estamos entendiendo que la violación de un mandamiento produce una familia de catálogos de conductas pecaminosas, ¿no? 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esos son delitos contra el honor de una persona, delitos contra la dignidad de una persona, delitos contra la integridad de una persona. ¿Cuánto tiempo cuesta crear una imagen y una buena reputación? Años, hermanos, años. Para que de pronto un hombre venga y te difame, o una mujer venga y te difame. Híjoles. Hermanos, gracias a Dios, la ley defiende eso. Tú puedes acusar a esa persona y que te demuestre y que te ponga pruebas de lo que dice. Si no, va a ser castigada con cárcel y con dinero, a menos que tú le otorgues el perdón. Y si tú le llegas a otorgar el perdón a través de un juicio, la persona tiene que excusarse públicamente diciendo que no era cierto de lo que te dijo y te acusó. O sea, esto es algo complejo, pero gracias a Dios que se defiende el honor de una persona. Entonces, este daño moral, donde el propósito es destruir tu imagen, es la industria del chisme, donde a mucha gente morbosa le gusta el chisme. Hermanos, en muchas iglesias que se practica lo del testimonio, hermano, compártenos tu testimonio. Cuando algunos de ustedes les digan, hermano, compártenos tu testimonio, nada más diles, era pecador, y todo el mundo te va a creer, ¿no? Y Dios me salvó. ¿Para qué entras en detalle? ¿Para qué entras en detalle?
Hace muchos años, en la iglesia de México, cuando yo todavía apenas era diácono y anciano de una iglesia, a los pastores se les ocurrió hacer unos meses de testimonios. Uno dije, ay, y sí, efectivamente pasó lo que tenía que pasar. ¿A qué me refiero? Que un hombre empezó dando su testimonio: hermanos, que yo era bien malo, yo le pegaba a mi esposa, yo la golpeaba, etc. ¿Cuántas mujeres creen que lo saludaron al final del culto? Ni una, ni una. Ah, es que era un golpeador, no, vámonos, no le vuelvo a hablar a este ex golpeador. Un muchacho subió y dijo que tenía problemas de homosexualismo, nada más que daba clases a los jóvenes. Al próximo domingo, ¿saben quién fue a su estudio? Nadie. Hermano, diles que eras pecador y ya es suficiente. ¿Sí? Por eso, chismes acerca de ti, calumnias acerca de ti, groserías acerca de ti, maldiciones acerca de ti. O sea, los seres humanos podemos ser una fábrica de mentiras para destruir la dignidad, reputación, el prestigio de una persona. Esas difamaciones que destruyen a una persona. Por eso repito, toda la industria del chisme. Yo no me imaginaría yo a un creyente verdadero que sea adicta a los programas de chismes y que sea fans de Pati Chapoy. Hermanos, esto es el propósito de la violación de este mandamiento, es dejar en la ruina moral, familiar y social de un ser humano. Dejar en la ruina a una persona. ¿A qué me refiero? Y con eso termino este mandamiento. Hace muchos años, cuando mi hija Michelle iba apenas en el Cebetis, un día estábamos comíamos juntos, y me decía: oye papá, fíjate que mi amiguita fulana me dijo que le cae muy gordo el maestro del laboratorio, y que aparte la reprobó, y que quería desquitarse, que si podía yo testificar de que el esposo, de que el maestro la había agarrado y manoseado. Le digo: no, hija, ¿cómo crees? Le digo: no, así por eso te pregunto. Le digo: no, hijo, no. Fíjense, si ese monstruito de estudiante hubiera hecho lo que dijo, el número uno, pierde el trabajo. Número dos, los papás se le van encima. Número tres, los hermanos lo esperarían para golpear. Número cuatro, la esposa estaría así como diciendo: se me hace que a lo mejor sí es cierto. No, mujer. Y el esposo llorando. No. Los hijos: papá, ¿por qué lo hiciste, papá? ¿No? Si se divorcian, ¿y por qué se divorciaron tus papás? Es que mi papá estuvo manoseando a las muchachas ahí del Cebetis. O sea, hermanos, es un efecto dominó explosivo. Cuando tú difamas a una persona en el trabajo, en la familia. Por eso esto es algo grotesco que crece terriblemente. Y el 10º mandamiento, hermanos: no codiciarás, ¿no? Y yo estoy convencido que es la madre de muchas conductas pecaminosas. La madre. No lo vamos a ver cuando vemos. Ahorita no estamos hablando las familias de pecados que produce la violación de este matrimonio. Pero con este pecado es la madre de muchos delitos, porque es un deseo exorbitante de poseer más, ¿sí? Más dinero, más poder, más fama, más belleza. Me voy a hacer un implante, me voy a quitar las arrugas, voy a tener más belleza,
voy a tener más juventud, voy a tener más dinero, me voy a prostituir, voy a decirle que sea mi jefe para tener mejor puesto en la empresa, mejor salario, mejores prestaciones. O sea, la codicia, ¿sí? Codicia lo que otros tienen, codician lo que otros son, codician lo que otros hacen. Este es un deseo que nunca se termina, porque es un deseo de acumular. Hermanos, acaba de morir Vargas Llosa, pero este hombre logró tener más de 50 doctorados. O sea, uno dice, ¿qué? O sea, codiciar, y no eran, hermanos, 1 o 2 doctorados es ya mucho. Tener 50 ya es un excesivo, ¿no? Por eso los hombres que tienen un harem, que tienen 4 amantes, 3 novias, 2 esposas, o sea, es la acumulación de mujeres, tener su propio harem, porque siempre quieren más, nunca están satisfechas. Es un tipo de lujuria genérica, lujuria, más tarjetas de crédito, más prestigio, más mujeres, más hombres. ¿De qué? Ese es el deseo, ¿no? Pero también hay un lado negativo, más negativo, porque la pobre persona está en un total estado de insatisfacción. Nada la llena, su corazón es un pozo sin fondo, un total estado de insatisfacción, fíjense, con lo que tengo, con lo que soy y con lo que hago. Nunca estoy satisfecho. Siempre quieres más. El problema, hermano, es que el diablo, el demonio, sabe que para un codicioso, ¿cómo te activa a veces la codicia? Solamente poniéndolo enfrente de tus ojos. Poniéndolo enfrente de tus ojos, ese coche, esa cocina, esa casa, lo que sea, ¡pum! Se despierta, ¿no? O sea, codicias a esa mujer, codicias a ese hombre, codicias la fama, la riqueza, solamente viendo. ¿Y qué dice el mandamiento, el 10º mandamiento? No codiciarás la casa. Mirando la casa ya la codicié. No codiciarás su esposa. ¿Cómo es posible, hermanos? Hace algunos años se murió el hijo de un presidente municipal acá por el estado de Querétaro, y a las pocas semanas se casó el papá del muchacho que se murió con la nuera. O sea, uno dice, a ver, ¿cómo estuvo eso? Que el suegro se casó con la nuera cuando el hijo murió. O sea, y a las pocas semanas eso fue lo más escandaloso. O sea, ya había miraditas ahí entre los dos. No codiciarás la esposa de tu hijo. No codiciarás el esposo de tu hija. Por eso dice el mandamiento, no codiciarás su casa, no codiciarás su esposa, no codiciarás su siervo. O sea, a lo mejor en tu negocio tienes 5 trabajadores regulares y el otro tiene 5 trabajadores muy competentes, le codicia a sus trabajadores, ¿no? Dice, no codiciarás su criada. La vecina tiene mejor servicio doméstico que tú, no codiciarás su buey. En este caso su buey es la maquinaria, ¿no? Era la maquinaria de trabajo de aquella época. Y no codiciarás su asno, que era el medio de transporte, ni ninguna cosa alguna. Una persona codiciosa siempre es una persona envidiosa que vive en un estado de insatisfacción. Por eso, ¿cuántas familias, no, pecaminosas por cada mandamiento infraccionado, hermanos? ¿Cuántas? ¿Y saben cuál es el problema? Que hay familias completas que tienen sobrinos pecaminosos, hablando, hijos de conductas pecaminosas. O sea, son parientes de parientes de parientes, y así vamos viendo que hay muchas conductas que hoy no mencioné que se derivan de estas conductas. Por eso, ahora sí terminamos viendo 1 Timoteo capítulo 1, y ahora nos va a quedar más claro este pasaje, porque la pregunta es, oye,
Oye, ¿le entendiste a este viejito de Irapuato? ¿A qué se refiere con que familias de pecados? Vean ustedes, el apóstol, lo único que hizo fue hacer lo que el apóstol Pablo hizo. ¿Sí? Porque en este pasaje que vamos a estudiar, él hace una ilustración de familias de conductas pecaminosas que se desprenden de la violación de un mandamiento. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, 1 Timoteo 1, 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿De dónde? Vean ustedes, hermanos. Versículo 9. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. No, aquí transgresores y desobedientes se refiere a la primera y a la segunda tabla de la ley. Para los impíos y pecadores, ¿a qué mandamiento se refiere? ¿No? Al mandamiento 1 y 2. Para los irreverentes y profanos, ¿a quién se refiere? Al mandamiento 3 y al mandamiento 4. Para los parricidas, ¿a qué mandamiento se refiere? Al mandamiento número 5. Para los matricidas, mandamiento número 5. Para los homicidas, mandamiento número 6. Para los fornicarios, mandamiento número 7. Para los sodomitas, mandamiento número 7. Para los secuestradores, mandamiento número 8. Para los mentirosos y perjuros, ¿no? Mandamiento número 9. Y para cuantos se opongan a la sana doctrina. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Hablando de las familias que se producen cuando se viola un mandamiento. Aquí está diciendo los 10 mandamientos, pero con otras palabras, donde se aplican otras conductas. Por eso, no estoy inventando el hilo negro, simplemente en la Biblia el apóstol Pablo usa esta función. Entonces, vamos, si Dios permite, hermanos, vamos a seguir estudiando las funciones de la ley y lo que estudiamos el sábado, más lo que hoy estudiamos. Hoy nada más vimos una sola función de la ley, que la ley describe familias de conductas pecaminosas que se producen cuando un mandamiento se viola. ¿De acuerdo, hermanos? Y el próximo lunes, si Dios permite, hermanos, el próximo lunes, con mucho gusto, nos juntamos todos a estudiar las Sagradas Escrituras. Dios quiera bendecir su palabra y vamos aprendiendo más de las funciones de la ley. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos.